Profesor, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el impuesto predial. Mi grupo está conformado por mi compañero John Francisco Paucarmaita, Vanessa Ramírez, Carla Fabiola Purizaca y mi persona, Lisa Moreno. Mi compañero John Francisco se va a encargar de brindarnos la información correspondiente. Buenas tardes, profesor, compañeros. A continuación vamos a pasar con la información del impuesto predial, que para ello tendremos que comprender en qué parte del sistema tributario está ubicado. Está dado por diferentes normas. Dichas normas están escritas en la Constitución, el Código Tributario, la Ley de Tributación Municipal, la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva y entre otras normas. Estas normas dan tres tipos de tributos, donde se encuentran los impuestos, las tasas y las contribuciones. El impuesto predial, como bien sabemos, está dentro de la sección de impuestos, donde también está la alcabala, vehicular, apuestas, juegos, etcétera. En tasas tenemos los arbitrios, los derechos, parques, licencia de funcionamiento, transporte, entre otros. Y en contribuciones tenemos la del especial de obra pública. Estos tributos están regidas o están controladas por las diferentes entidades que hay en el sector, en el territorio peruano, que lo que está estas entidades están dadas por las municipalidades, por los organismos de público descentralizado y el Tribunal Fiscal. Siguiente. Y esto que se paga cada año y que grava la propiedad de un predio urbano o rústico. Estos predios son, por así decirlo, los terrenos, o una propiedad o posesión inmobiliaria del modo de que su dueño sea un individuo, ¿ya? También podemos decir que estos predios no pueden ser separados ni sin alterar o destruir la edificación. Siguiente. Ya, primero tenemos el predio urbano. En los predios urbanos se consideran tres puntos, que sería los terrenos urbanos, que son dados en los centros poblados, las edificaciones y sus obras complementarias. Ya, como primer punto tenemos un terreno urbano, que este debe contar con los servicios generales propios del centro poblado, y también deben tener terminadas y recepcionadas sus obras no de habilitación urbana, estén o no habitadas legalmente. Como siguiente punto, el 2, siguiente. El 2 tenemos las edificaciones. Estas pueden ser construcciones o fábricas en general. Las edificaciones tienen que estar dadas sobre los terrenos urbanos, como bien sabemos, para su respectivo cálculo a futuro. Y por último punto tenemos las obras complementarias, que son una parte integrante funcionales del predio, que están dentro de las edificaciones, y también que otras que a juicio del tasador pueden ser considerables como tal. En ellas tenemos las piscinas, los ascensores, las cisternas, los sistemas de aire acondicionado, entre otros. Siguiente. Como siguiente punto tenemos el predio rústico. Ya se considera los terrenos ubicados en zonas rurales dedicadas a uso agrícola, pecuario, forestal o terrenos de protección. A estos terrenos que están destinados a esos usos son conocidos como terrenos seriazos, susceptibles a destinarse a dichos usos que no hayan sido habilitados como uso urbano, o sea que no estén aptos para hacer construcciones, edificaciones, y siempre que estén comprendidos dentro de los límites de expansión urbana. Siguiente. Ya. Acá, qué son, quiénes son sujetos del impuesto predial?
Tenemos como el primero al sujeto activo, el acreedor, quien es el que va a recibir el tributo, que serían las municipalidades distritales donde se encuentra ubicado el predio, y el sujeto pasivo, el deudor, que están dadas por los siguientes puntos, que serían las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, también que excepcionalmente se considera los titulares de concesiones de obras y de servicios públicos, y por último tenemos son los responsables, que serían los poseedores o tenedores a cualquier cuando no se puede determinar la existencia del propietario. Siguiente. A continuación pasamos con los cálculos. En este punto tenemos la base imponible. ¿Cómo sacamos la base imponible para realizar el cálculo del predio? Ya, como dice, la base imponible se obtiene de la suma del valor del terreno más las construcciones que se edifican sobre él menos la depreciación. En este caso tenemos un ejemplo donde dicha construcción tiene un monto de 120.000, pero una depreciación del 10%, que es el que sale un monto de 12.000. Y el terreno, que es un monto aparte, que tenemos por un monto de 30.000. Hacemos el cálculo y el valor del predio sale por 138.000. Hay dos puntos que tenemos que tratar en este cálculo, porque las construcciones, como bien sabemos, se van depreciando conforme pasan los años, mientras que el terreno, a diferencia, puede ir aumentando dependiendo de la ubicación y el tiempo en que se esté realizando el cálculo. También tenemos sobre el valor del predio, se aplican las alícuotas por tramos, que sería un tramo de 15 UIT, una tasa del 0,2%, desde 15 a 60 UITs del 0,6% y más de 60 UITs del 1%. Siguiente. El impuesto predial, como bien sabemos, se dan por dos tipos, que sería el predio urbano y el predio rural. De este impuesto se hace anualmente y sobre la base imponible que mencionamos anteriormente, que se le conoce como autovalúo. Y las alícuotas que ya mencioné anteriormente. Esto puede ser un claro resumen de qué es lo que conforman el impuesto predial, el pago y cómo se saca el el cálculo para la base imponibles y las alícuotas. Siguiente. Ya, acá en la base imponible, ya, la administración del impuesto predial está a cargo de las municipalidades distritales, pero es el Ministerio de Vivienda quien fija los valores de los terrenos y de construcciones. En este ministerio, el Ministerio de Vivienda tiene también o aprueba lo que sería la tabla de valores arancelarios, los terrenos, que serían los terrenos, las tablas de valores unitarios de edificación y las tablas de depreciación. Quienes las ejecutan serían la administración, la, la municipalidad ejecuta lo que sería la administración, la determinación, la fiscalización y la recaudación de dichos predios. Siguiente. ¿Cuándo se debe presentar la declaración jurada? Como bien dije anteriormente, que el pago es anual, así que la declaración se realiza el último día hábil de febrero, como dice también, salvo prórroga o emisión de actualización de valores efectuada por la municipalidad y no objetada por el contribuyente. El siguiente punto es último día hábil del mes siguiente. Ya. Este caso se da por, digamos, en 4 puntos, que sería en caso de transferencia de propiedad, en caso de modificaciones mayores a 5 ITs, en caso de transferencia de posesión a una concesionaria o cuando la posesión en concesión se revierta al Estado. Ya el siguiente punto es en caso lo determine la administración tributaria. Y por último punto tenemos por objeciones a la actualización de valores. Siguiente.
¿Cuáles son las inafectaciones al pago del impuesto? Ya. Como bien sabemos, los predios de propiedad del gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales están inafectos al pago del impuesto porque están entregados en concesión. También tenemos los predios de gobiernos extranjeros en condición de reciprocidad, siempre que se destinen a residencia de sus representantes diplomáticos o al funcionamiento de oficinas dependientes de sus embajadas, legaciones o consulados, así como los predios de propiedad de los organismos internacionales reconocidos por el gobierno que les sirva de sede. También tenemos a los predios de las sociedades de beneficencia, siempre que se destinen a sus fines específicos y no se efectúe actividad comercial en ellos. Y por último, los predios de entidades religiosas, siempre que se destinen a templos, conventos, monasterios y museos. Siguiente. También tenemos los predios de entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos asistenciales. Tenemos los predios de Cuerpo de General de Bomberos. Tenemos los predios de las universidades y centros educativos debidamente reconocidos. Tenemos los predios concesionados del Estado dedicados a aprovechamiento forestal de fauna silvestre y en las plantaciones forestales. Los predios cuya titularidad corresponde a organizaciones de personas con discapacidad reconocidas por el CONADIS. Y por último, los predios que hayan sido declarados monumentos integrantes del patrimonio cultural de la nación por el Instituto Nacional de Cultura. Todos estos predios están inafectos al pago del tributo, como ya mencionamos anteriormente. Muchas gracias. A continuación pasaremos con las preguntas de mis compañeros. Preguntas. Como la primera pregunta que tengo para ti, compañero John, es que si a mí me ha otorgado un terreno, que ya lo he adquirido, y no he presentado como si fuera mío, o sea, no he declarado, ¿podría seguir pagando el tributo a nombre del anterior propietario? Ya, en este caso no se puede pagar al nombre del anterior propietario, ya que los tributos deben ser pagados a nombre del titular del predio, donde se pusieron las obligaciones tributarias correspondientes. Ya, también efectuar pagos a nombre de un tercero implica que su dinero sea abonado en la cuenta del anterior propietario y no en su cuenta. Esto es, para enmendar esta situación se demandará tiempo y el cumplimiento de estrictos requisitos para que se sustenten la transferencia de dicho pago. Siguiente. A ver, ya te pregunto, si poseo, digamos, una casa ubicada acá en Chorrillos, pero no vivo en ese predio, ¿por qué tengo que pagar el impuesto? Ya. Tienes que pagar el impuesto porque es una obligación para todas las personas naturales o jurídicas que sean propietarios de los predios grabados, ya. Si usted es una persona natural o jurídica propietaria de un predio grabado, independientemente que lo habite o no lo habite, se encuentra obligada al pago del impuesto predial, al pago del impuesto predial. Siguiente. Respecto a mi pregunta, digamos, si llego a modificar mi propiedad, ¿estaría obligado yo a declarar la modificación? Ya. En este caso, sí, todo contribuyente, sin excepciones, está en la obligación de declarar cuando el predio de su propiedad sufra modificaciones en sus características que sobrepasen al valor de 5 UITs.
se debe presentar o declarar o realizar una declaración jurada hasta el último día hábil del mes siguiente, de cuando se produjeron los hechos. Siguiente. Ya. ¿Qué pasa si me olvido pagar el impuesto predial dentro del plazo que ya me había avisado? Ya. En este caso, perderá, por así decirlo, un beneficio que sería el pago fraccionado y tendrá que cancelar el impuesto más el interés moratorio calculado, que sería a partir de la fecha del primer vencimiento hasta la fecha en que usted realizó el pago. Siguiente. Siguiente. ¿Qué pasa si digamos, yo solo quiero pagar el impuesto de uno de mis predios? Es decir, o sea, yo tengo dos predios acá en Madre de Dios, que está uno en Chorrillos y otro acá en la Madre de Dios, y solo quiero pagar uno. ¿Puedo hacerlo? Ya. En este caso no puede pagar solamente un predio, ya que el cálculo del impuesto predial se efectúa sobre el valor de la totalidad de los predios del contribuyente. Y ahí no es posible identificar la que le corresponde a cada predio. Así que usted está en la obligación de pagar ambos predios, sí o sí. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Muy bien, hasta aquí las preguntas. Gracias y chao. Esta fue nuestra exposición. Muchas gracias.